Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día de mucho aprendizaje y de mucho conocimiento. Primero que nada, agradezco a el comité organizador del Seminario Nacional de Contabilidad por haberme invitado a compartir un par de ideas de las nuevas reglas que entraron en vigencia en diciembre del año pasado, ¿verdad? Y que están definitivamente afectando pues la prestación de los servicios de auditoría, aseguramiento y otros servicios relacionados que nosotros usualmente ofrecemos a nuestros clientes. Eh, Agradezco también al presidente del Colegio de Contadores Públicos, el señor Federico Marenco, por siempre tomarme en consideración y a el presidente también del comité organizador del seminario, don Cornelio Porras, también por haberme tomado igual en consideración en la presentación. Espero que me puedan escuchar bien. Hubiera querido estar compartiendo con ustedes de manera presencial por un tema y una actividad de la firma internacional no me fue posible, pero la tecnología hoy en día hace posible que podamos compartir y que podamos tener este intercambio de manera virtual. Por un tema meramente de logística, en, en vista de que no necesariamente tengo la mejor retroalimentación de parte de ustedes por temas de audio, trataremos de dejar la mayor cantidad de tiempo posible para preguntas y respuestas. Y estas preguntas y respuestas definitivamente ustedes podrían ampliarlas y tener suficiente tiempo para hacer cualquier consulta que tengan en relación al tema que vamos a tratar. Bueno, el tema y el seminario en general de contabilidad está enfocado mucho en la calidad y en la excelencia de nuestros servicios, del ejercicio de nuestra profesión contable. Y en los últimos años hemos tenido cambios importantes en las normas internacionales de auditoría y también en nuestro código de ética. Más temprano, ustedes abordaron con con otro ponente lo relacionado con la ética y la importancia que tiene la ética en nuestro negocio. Sin embargo, si desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista de negocios la ética es extremadamente relevante, lo que sí es que para el contador público tiene un componente de complejidad más allá que lo filosófico, ¿verdad? Tiene que ver mucho con reglas que se van modificando en el tiempo y que cada vez se vuelven más complejas. Dado este contexto, el código de ética del contador público, el que emite la Junta de Normas de Ética Internacional, el IESBA, también ha venido evolucionando y el año pasado, bueno, no el año pasado, sino que desde hace varios años, ha tenido varias revisiones que han modificado las normas de este código de ética como tal. Esta parte o esta revisión que se hizo y que entró en vigencia en diciembre de 2022 del código, se fue enfocada en relación a los servicios o la prestación de servicios que son distintos de la auditoría de estados financieros, ¿verdad? También lo relacionado con los honorarios del auditor, modificó las reglas de los honorarios del auditor y las comunicaciones que el auditor o que una firma de servicios profesionales o una red de firmas de servicios profesionales debe tener con los órganos de gobierno corporativo. Entonces, bueno, afecta principalmente a los servicios de aquellas entidades o que se le brindan a aquellas entidades definidas o consideradas como entidades de interés público. Como todo, ¿verdad? Y ya lo hemos dicho en otros temas, probablemente muchos de ustedes ya han escuchado algunas de mis conferencias anteriores. Siempre se empieza este tipo de reglas para las entidades cotizadas,
después baja o escala a las entidades de interés público y después se convierten en reglas generales de la profesión a cualquier tipo de entidades. Por eso es la importancia de irnos preparando como prácticas, de irnos preparando como firmas y también de irnos preparando como cliente de las firmas para poder cumplir adecuadamente las reglas de independencia y desde nuestro rol como contador público, ya sea ejerciendo la profesión de manera independiente o en la parte privada, que cuidemos entre todos la calidad de la prestación del servicio a través del cumplimiento de las reglas de independencia. Entonces, en ese contexto vamos a desarrollar estos cambios y lo vamos a ver como unos cambios positivos en aras de que entre todos como equipo, tanto desde el punto de vista de una entidad que está recibiendo el servicio, como desde el punto de vista de una entidad o de una firma que presta el servicio, pues pongamos nuestro granito de arena para que cumplamos con estas normas, ¿verdad? Ok, entonces, en contexto, vamos a empezar. Primero que nada, la prestación de servicios distintos de auditoría, honorarios y comunicaciones con órganos del gobierno corporativo. Actualmente, como lo dijimos, estas normas afectan principalmente o especialmente a las entidades de interés público y también entran en vigor para los servicios de no distintos de auditoría o definidos como distintos de auditoría. Entonces aquí tres conceptos clave que vamos a manejar y que es bueno analizar cada uno, ¿verdad? Se hace el autoexamen de en qué nivel estamos de cumplimiento, porque ya tenemos que entrar en, o mejor dicho, ya tenemos que estar en cumplimiento este año, inclusive para revisiones interinas, ya sea revisiones que hagamos para un corte anterior a diciembre, puede ser marzo, puede ser junio, puede ser septiembre, también ya tendremos que estar en vigencia con esto. El primer concepto importante es los servicios distintos de auditoría. ¿Qué es la auditoría de estado financiero? Bueno, ya todos sabemos que es el examen independiente de un contador para obtener suficiente evidencia que te permita opinar sobre la razonabilidad de las cifras de los estados financieros, sus políticas contables y sus notas, ¿verdad? Entonces, bueno, en resumen, el resultado de nuestra labor como auditores es nuestro informe como auditor independiente, y ese informe como auditor independiente es lo que genera nuestro servicio. Entonces, por analogía, ¿qué sería un servicio distinto de auditoría? Cualquier otro servicio que genere algún tipo de entregable, algún tipo de consejo, algún tipo de asesoría que sea distinto de la opinión de los estados financieros que es dada de manera independiente por el contador público. Entonces, ahí estamos hablando de muchos servicios, como puede ser, por ejemplo, asesorías tributarias, como puede ser también asesorías en temas informáticos, asesorías en temas relacionados con contabilidad o cualquier otro servicio que sea distinto de la opinión o de los procedimientos de auditoría o de la conclusión de la auditoría en los cuales nosotros pues deberíamos de estar guardando la independencia sobre esa cuestión, que en este caso serían los estados financieros, y que debemos solo limitarnos a obtener a través de procedimientos de auditoría evidencia suficiente para poder opinar sobre esos estados financieros. Entonces, preparación de estados financieros, ediciones de estados financieros, traducciones de estados financieros son, entre otras cosas, servicios que se deben clasificar como distintos de la auditoría porque no es nuestra labor preparar estados financieros, por ejemplo. El otro concepto son los honorarios. Independientemente que, por ejemplo, en nuestra carta convenio se asigne o no se asigne un valor a ese servicio. Por ejemplo, si yo asesoro a una compañía en relación a un proceso de reclutamiento
para identificar candidatos para gerente financiero de esa compañía. Entonces, en definitiva, aunque yo no le asigne un monto a ese consejo, a esa asesoría, a esa recomendación, ese, ese servicio tiene un honorario asignado, independientemente que tenga o no tenga valor. Entonces, eso es otro concepto que de pronto vale la pena puntualizar. Y el tercer concepto que quisiera puntualizar para avanzar un poco en los requerimientos es la preaprobación. ¿Qué significa la preaprobación? Para los clientes de auditoría o cualquier entidad relacionada, ya sea una subsidiaria o ya sea una relacionada, se requiere la preaprobación de todos los servicios, incluyendo los servicios de distintos de auditoría. Nuevamente, estos requerimientos primero están siendo definidos y obligatorios para entidades que se consideren de interés público. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todos los servicios del auditor deben de ser preaprobados por aquellos encargados del gobierno corporativo. En algunas entidades puede ser la junta directiva, en otras entidades puede ser un comité de auditoría, en otras entidades puede ser un comité ejecutivo en dependencia pues, de la forma que tome estos encargados del gobierno corporativo, y debe de existir esa preaprobación para poder contratar el servicio antes de ser o de firmar una carta convenio o una carta compromiso. Tres conceptos entonces: servicios distintos de auditoría, el tema de honorarios, que todos los servicios deben de tener asignado el nivel de honorarios apropiado, y la preaprobación. Entonces, identificamos a nivel general estos principales cambios y nuevamente, no solo lo veamos desde el punto de vista de una firma de auditoría, sino también qué pasa desde el punto de vista si yo estoy trabajando en la entidad privada, en la empresa privada, y yo soy el encargado de asegurarme de que la contratación de los auditores externos cumpla con todas las normas requeridas. Entonces también yo debo de tener conocimiento de estas nuevas reglas, porque hay una labor y hay una política que cada entidad de interés público debe establecer y que probablemente en este momento no exista o exista una práctica que no necesariamente va a cumplir con todos los requerimientos. Entonces es importante conocerlo, porque yo de pronto tengo que coordinar con los comités de auditoría o con las juntas directivas para crear una política que me permita cumplir con estos nuevos requerimientos, y seguramente mi auditor, ¿verdad?, va a acercarse a mí para pedirme el acercamiento con aquellos encargados del gobierno corporativo y empezar el proceso y cumplir con todos los requisitos que vamos a ver. Entonces es importante de los dos lados, tanto de la firma, conocer estos requerimientos para cumplir con la norma internacional, pero también del lado de la entidad que contrata los servicios, también tiene su partecita, que es la creación de políticas que permita cumplir con estos requisitos. ¿Verdad? Entonces tenemos, primero que nada, cuando entra en vigencia, ya lo hablamos, ¿verdad? Entró en vigencia a partir del 15 de diciembre de 2022. Entonces, todas las auditorías o revisiones de estado financiero de periodos que comiencen posterior al 15 de diciembre de 2022, se aplica todos estos cambios. En otras palabras, ahorita estamos corriendo el año 2023 y necesitamos ya cumplir con estos requerimientos. Es obligatorio. En trabajos de aseguramiento, por ejemplo, puede ser un trabajo de procedimientos previamente convenidos, un trabajo relacionado con los controles generales de tecnología de una entidad. Esos también entra en la nueva disposición a partir del 15 de diciembre. En el caso contrario, también entrará en vigor en la misma fecha. Lo único que pues se establece un periodo de transición pues, que permite aplicar restricciones a los servicios de no auditoría, que lo vamos a ver ahora. La excepción o el periodo de transición que se permite es
el que finaliza más allá del 15 de diciembre de 2022, sin embargo, debe de existir estas condiciones. La primera condición es que el servicio, diferente de la auditoría, debe ser permisible bajo la versión anterior del código. Es decir, la versión anterior del código permitía ciertos servicios de no auditoría para los auditores externos. Debe de ser uno de esos servicios. La segunda condición es que debe haber una carta ya convenio, una carta de encargo firmada antes del 15 de diciembre de 2022. Es decir, si ya la carta de encargo se firmó posterior al 15 de diciembre de 2022, ya no aplicaría esta excepción o este periodo de transición para poder concluir. Y el tercer requisito es que el trabajo de servicios de no auditoría debe de haber comenzado antes del 15 de diciembre de 2022. ¿Qué implica esto? Que como firma de auditoría o como red de firmas de auditoría debemos de asegurarnos de que aquellos servicios de no auditoría que de pronto ya no los puedo seguir dando porque entró en vigencia el nuevo código y ya ese nuevo código no lo permite, entonces deberíamos de revisar muy bien si cumple con estas condiciones para para que concluyamos ese servicio y no tengamos ningún problema desde el punto de vista de documentación de nuestro sistema de manejo de la calidad, que es otro concepto importante que todos ya debemos de manejar porque la norma de control, la norma de manejo de calidad ya está vigente, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales cambios en el código sobre la prestación de servicios distintos de auditoría? ¿Qué pasa? El código que ya se revisó y pues ya entró en vigencia, introduce las siguientes novedades o las novedades importantes con respecto al enfoque anterior. Primero que nada, un concepto que se modifica de manera importante es los servicios de no auditoría que puedan crear alguna amenaza de autorrevisión. ¿Qué es una amenaza de autorrevisión? Una amenaza de autorrevisión es cualquier tipo de situación en donde el auditor externo se someta o entre en una circunstancia en donde revisa alguna parte importante en los estados financieros o parte de los procedimientos que él mismo elaboró, que él mismo implementó, que él mismo realizó. Por ejemplo, si yo ayudé a mi cliente de auditoría, porque estamos hablando para clientes de auditoría, a implementar los controles generales de tecnología de la información y le ayudé a implementar los controles de acceso, por ejemplo, contraseñas a su sistema. Como parte de esos servicios, yo tengo un profesional de tecnología de la información que me ayudó a realizar ese servicio y evidentemente la firma lo hizo. Ese control, al ser un control clave dentro del proceso de elaboración de estados financieros, porque se hace a través del sistema, puede estar sujeto a una prueba de diseño e implementación de estos controles o de una prueba de eficacia operativa de estos controles de parte del auditor, a tal suerte de que está confiando en ese control. Entonces, cualquiera podría pensar de que al auditor implementar esos controles a nivel de sistema, no va a criticar el resultado de ese control, es decir, va a tender a pensar de que ese control es efectivo porque él mismo lo implementó. De la misma manera, por ejemplo, si una firma de auditoría, para su cliente de auditoría, elaboró una evaluación, ya sea de un activo intangible, por ejemplo, y bueno, tiene su especialista en análisis financieros que le ayudó a brindar ese servicio y dio una evaluación sobre el monto que se incorpora en el estado financiero, cualquiera podría pensar de que al estar sujeto a auditoría y ese saldo está dentro del alcance de la auditoría, el auditor no va a tener un criterio independiente sobre si esa evaluación se realizó de manera apropiada o no, porque la misma firma brindó el servicio, hizo la evaluación.
Entonces, eso significa una amenaza de autorrevisión. Significa de que yo mismo estuve involucrado en elaborar, en implementar, en realizar ciertas actividades como servicio a mi cliente de auditoría, y que entonces esa actividad cae dentro del alcance de la auditoría y no va a poder ser criticada de manera independiente por parte del auditor, pues porque él mismo brindó el servicio eh, que afectan los estados financieros. Entonces, antes se, se permitían ciertos servicios siempre y cuando no fueran materiales para los estados financieros. Una evaluación sobre un saldo que no es material para los estados financieros o cualquier otra consideración que en base al juicio de la firma no llegaba a ser material para los estados financieros. En este caso, la modificación importante en el código es que se prohíbe de manera general para las entidades de interés público que se presten servicios distintos de auditoría que puedan crear cualquier tipo de amenaza de autorrevisión. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el impacto en la prohibición general de estos servicios? Puede ser de que servicios que antes se permitían bajo el código anterior, que estaban sujetos, como les mencionaba, a materialidad, no necesariamente se rechazaban. Sencillamente, pues, se valoraba de que no era material para los estados financieros y se ejecutaba el servicio. Era permisible bajo el código anterior. Servicios, por ejemplo, de reclutamiento. Servicios de reclutamiento. Si yo recomiendo una terna para un gerente financiero de una entidad y resulta que, bueno, uno de los tres que la firma de auditoría como parte de su servicio de reclutamientos es escogido, cualquiera podría pensar de que no, de que al caer dentro del alcance de auditoría, evaluar si esta persona cumple con las habilidades necesarias para ejecutar los controles como gerente financiero, entonces no necesariamente el auditor es totalmente independiente de esa persona. Es decir, va a tender a defender de alguna manera que esta persona sí cumple con las habilidades y la experiencia adecuada, porque sencillamente, pues, como parte del servicio de reclutamiento, es uno de los recomendados del auditor. Servicios de contabilidad, de la misma manera. Puede ser de que antes era permisible llevar servicios de contabilidad a una subsidiaria que no era importante para los estados financieros o que le llevara servicios de contabilidad en algún rubro en los estados financieros que no era importante. Qué sé yo, si mi nómina no era importante, pues le llevaba la nómina, o si de pronto había temas de manejo de una bodega que no era importante para los estados financieros, pues les manejaba la bodega. Esos servicios están totalmente prohibidos actualmente bajo el código actual que está en vigencia. Servicios de testigos expertos también. Bueno, yo, mi cliente está en un litigio y resulta que ese litigio es el resultado de un tema relacionado con algunas importaciones. Bueno, yo como testigo experto de que conozco las transacciones voy y hago un peritaje, actúo como perito y bueno, estoy actuando de alguna manera en nombre de la entidad y me presento al juzgado como un testigo experto, como un perito. Entonces, en ese sentido, también está prohibido bajo el código actual. Servicio de auditoría interna de la misma manera. Antes, bueno, uno decía, si yo dentro del alcance de la auditoría, pues yo no tomo en consideración la auditoría interna para el propósito de la auditoría de estados financieros, entonces una misma firma puede ser el auditor externo y el auditor interno. Para clientes de interés público, en este caso ya no es permitido, igual que servicios relacionados con sistemas de información, implementar, por ejemplo, el software contable o el software en donde se procesan los estados financieros o se procesan rubros importantes, un módulo de venta, un módulo de cuentas por cobrar, un módulo de préstamos en el caso de los bancos. Yo no puedo implementar ese tipo de sistemas, ya que esos sistemas, esos aplicativos van a entrar dentro del alcance
de la auditoría de los estados financieros y podría crear, como dice la norma actualmente, una amenaza de autorrevisión. Al yo implementar el mismo sistema, pues evidentemente no soy totalmente independiente de si ese sistema opera de una manera adecuada o no. Ese también para clientes de interés público, pues quedaría bajo la, pues básicamente quedaría prohibido, ¿verdad? Entonces, basado en esto, la primera pregunta que se me viene a la mente a mí es, primero que nada, por ahora la prohibición está solo para entidades de interés público. Entonces, ciertas preguntas que nos tenemos que hacer es, yo ya tengo una política para identificar cuáles son mis clientes de interés público. ¿Bajo qué criterio? ¿Es porque está en algún registro de alguna bolsa de valores? ¿O es porque está sujeto a la regulación de algún regulador? ¿O es porque está relacionado con alguna actividad importante que es de interés público para el país? En dependencia de cómo yo define esa política, y ya digamos el código de ética también habla de qué es una entidad de interés público, eh, puede ser que a nivel local cada uno de nosotros tenga también una definición más extensa de lo que es una entidad de interés público. Entonces estaría ya dentro de estas restricciones. Entonces ahora, desde el punto de vista de yo como contador que estoy en una empresa, mi propia empresa tiene una política para definir o para definirse si es una entidad de interés público o no. ¿Será que yo ya he evaluado si yo soy una entidad de interés público y que por tanto mi gobierno corporativo debería de asegurarse de que mi auditor externo cumpla con estas nuevas normas? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer en base a estos nuevos cambios y que evidentemente pues nos hacen repasar nuestra relación con todos nuestros clientes y evidentemente para la empresa pues la relación con sus auditores externos. Luego de esto, tenemos definido ya, por ejemplo, en la cartera de los clientes, un análisis de cuáles son los servicios distintos de auditoría que le brindamos al cliente. Porque de pronto yo tengo pues varios socios en una sola firma de auditoría, eh, varios socios que también se dedican a diferentes actividades. Puede ser que un socio se dedique a tributación, otro socio se dedique a implementar sistemas informáticos, otro socio se dedique a hacer auditoría externa y otro a hacer auditoría interna. Tengo diferentes actividades, entonces deberíamos de estar como gobierno, como parte del manejo de la calidad de la práctica, muy en comunicación para crear políticas que nos permitan identificar cuáles son los servicios de auditoría que le brindamos a los clientes de auditoría y cuáles son los servicios de no auditoría que le brindamos. Entonces es muy importante que empecemos a discutir a lo interno de nuestras organizaciones todos estos temas para poder realmente estar claro de cuáles son servicios de auditoría y cuáles son servicios de no auditoría o servicios distintos de la auditoría. Como explicábamos anteriormente, la prohibición general es que si hay un servicio de no auditoría o que es distinto de la auditoría, que crea una amenaza de autorrevisión, está prohibido. Hay una prohibición general, ¿verdad? Esa es una nueva, esto es nuevo, esta es la nueva prohibición que entró a partir de diciembre de 2022. Entonces, bueno, los análisis relacionados con que, bueno, es que siempre lo he hecho así, o siempre de pronto yo estoy acostumbrado a que mi auditor externo trabaje de esta manera, o yo estoy acostumbrado a que mi cliente trabaje de esta manera. Tenemos que reevaluar eso y saber que hay nuevas prohibiciones y que por tanto, pues, la manera en cómo interactuamos con nuestros auditores externos también puede cambiar de manera importante, ¿verdad? Al entrar en vigencia estas nuevas normas. Primero que nada, la prohibición general es que no se pueden prestar los denominados servicios diferentes de auditoría que puedan crear una amenaza de autorrevisión. Esa es la prohibición general. Por tanto, para todos los clientes que son de auditoría, deberíamos de estar muy conscientes de todo esto y analizar cuáles son los servicios que le brindamos a nuestros clientes de auditoría, cuáles son los servicios que no son considerados auditoría y qué impacto tienen sobre la auditoría de los estados financieros
sobre las cuales una firma puede expresar una opinión. ¿Qué pasa? Si en la prestación de los servicios de no auditoría a una entidad de interés público auditada se origina una amenaza de autorrevisión, se debe considerar que esta no puede eliminarse o reducirse mediante salvaguarda a un nivel aceptablemente bajo. Y por tanto, ese servicio de no auditoría no podrá prestarse. Entonces me viene a la mente muchas consideraciones que tenemos que tomar y también me viene a la mente que tenemos mucho trabajo por delante. Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer si de pronto un servicio de no auditoría que es recurrente eh, y que lo brindo todos los años crea una amenaza de autorrevisión? ¿Y cómo hacemos para desvincular ese servicio de no auditoría? Al final, es una relación de confianza que tenemos con nuestros clientes y debemos informarles y debemos explicarles, tomarnos el tiempo genuino de explicarles estos nuevos requerimientos para ver cómo en conjunto buscamos una solución, ya sea que no voy a poder prestar este servicio, o ya sea, pues que no es que nosotros, digamos, no estemos en la voluntad de brindar ese servicio, pero que más bien ambos, compañía que es cliente de auditoría, como auditor, nos estamos protegiendo a través del cumplimiento del nuevo código de ética, ¿verdad? Y los nuevos requerimientos del código de ética. Entonces, es importante que tomemos en consideración ese tema. Como decíamos, ¿verdad? ¿Cómo determinamos que un servicio de no auditoría puede crear una amenaza de autorrevisión? Vamos a hacer un análisis de riesgo. Deberíamos de estar haciendo un análisis de riesgo eh, para ver si existe algún tipo de riesgo de una amenaza de autorrevisión. Por ejemplo, primero que nada, tenemos que analizar si los resultados del servicio distinto de la auditoría vayan a formar parte o afectan los registros contables y los controles internos sobre la información financiera o los estados financieros sobre los cuales se debe expresar una opinión. Entonces quiero desmenuzar ese primer concepto. Los resultados del servicio distinto de auditoría vayan a formar parte o afecten los registros contables. ¿Okay? Esa es una parte, los registros contables. Entonces se me viene a la mente, por ejemplo, si yo le brindo un servicio de no auditoría a un cliente determinándole la provisión de impuestos sobre la renta que tiene que registrar en los estados financieros. Eso afecta a los registros contables porque deriva en el registro de el pasivo por impuestos corriente y diferido, y ese pasivo como tal, pues es un rubro importante en los estados financieros. Ese es un ejemplo. Pero no solo son los registros contables, también tenemos los controles internos. ¿Qué pasa? Las normas de auditoría nos requieren evaluar el control interno del cliente de auditoría para verificar el riesgo de control o para llegar a conclusiones sobre el riesgo de control, es decir, si este riesgo de control es un riesgo bajo, medio o alto en relación a los controles internos, si estos controles están operando efectivamente. Y en base a eso, entonces definimos el tamaño de nuestras muestras, ¿verdad? Si eso es así, entonces también tenemos que pensar en un servicio de no auditoría que podría crear una amenaza de autorrevisión. Por ejemplo, tenemos un sistema de crédito, ¿verdad? Un sistema de crédito o un proceso de crédito, y yo ayudo a implementar los controles de crédito como tal. Ayuda a definir los flujogramas de trabajo, ayuda a definir los controles clave, ayuda a definir cuáles son hasta los perfiles de puestos que tienen que verificar o si recomendar un outsourcing, etc. Si yo hago eso, en el momento que yo esté validando los controles claves relacionados con la cobranza, para propósitos de la auditoría de estados financieros, se podría crear una amenaza de autorrevisión, porque yo mismo implementé esos controles. Y otro ejemplo son los estados financieros, que creo que aquí es donde deberíamos de tener mucho más cuidado aún. Y desde el punto de vista de yo contador público, trabajando dentro de una entidad que prepara estados financieros y formando parte del equipo que prepara los estados financieros, también debo de tener mucho cuidado. Eh, los estados financieros, primero que nada, y vale la pena la aclaración,
cuando hablamos de estados financieros, no hablamos de la balanza de comprobación, el balance general y el estado de resultados. Eso creo que en este tipo de seminarios lo hemos remarcado pues hasta el cansancio, ¿verdad? Cuando hablamos de estados financieros, no estamos hablando de la balanza de comprobación, del balance general y del estado de resultados. Estamos hablando de la definición de los estados financieros en base a las normas internacionales de información financiera. Y ya todos sabemos que hay 4 o 5 estados financieros básicos. Hay también las políticas contables significativas y hay las notas explicativas. Entonces, cuando hablamos de que afecte los estados financieros, hablamos de todo el conjunto completo de los estados financieros. Entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que seguramente no pasa en la realidad, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Si el equipo de el cliente de auditoría, por una u otra razón, nunca ha elaborado el flujo de efectivo y resulta que el flujo de efectivo, bueno, eso siempre lo ha hecho el auditor, lo ha elaborado el auditor, ¿verdad? En base a las variaciones, ponemos las variaciones y hacemos ya sea el método directo, el método indirecto, pero definitivamente, pues el equipo del cliente de auditoría nunca lo ha hecho, pues entonces siempre lo ha hecho el auditor. Entonces, eso es un servicio de una auditoría que se llama preparación de estado financiero. Ahí estoy ayudando a preparar el estado financiero del cliente. Entonces, eso después nosotros vamos a auditar ese flujo de efectivo y resulta de que, bueno, puedo caer en una amenaza de autorrevisión porque, pues, cualquiera puede pensar de que si yo mismo hice el flujo de efectivo, pues no voy a sacar como muchos puntos de mejora, ni voy a criticar mucho, ya sea ni el flujo de efectivo del año anterior, porque también lo hizo la firma de auditoría, ni el de este año, porque evidentemente también lo hizo la firma de auditoría. Entonces, eso crea una amenaza de autorrevisión. Eso estaría totalmente prohibido. Luego, el segundo punto que tenemos que evaluar, miren que apenas vamos por las prohibiciones, así que vamos a acelerar un poco el paso, pero el segundo punto que tenemos que analizar es que si en el curso de la auditoría el equipo vaya a evaluar o se base en juicios establecidos de las actividades realizadas durante la prestación de servicios de no auditoría. Ya lo hablamos. Por ejemplo, un caso clásico es la definición de política contable. De pronto hay un set de políticas contables significativas que son básicos y que los tiene la entidad, los conoce, los maneja, los aplica. Pero bueno, hay un rubro importante o hay un rubro complejo en los estados financieros y resulta de que no hay una política contable para cómo registrar ese tipo de partida contable. Bueno, entonces el cliente le pide o le solicita apoyo, ayuda, asesoramiento al auditor externo y este auditor externo le define la política contable. Después, el juicio del auditor en relación a esa política contable, si es adecuada o no, la norma de auditoría le exige, le pide al auditor evaluar si el juicio que está aplicando en esa política contable es adecuado o no. Entonces, ahí evidentemente podría quedar, digamos, en el curso de la auditoría, eh, un juicio que en base pues no sería totalmente independiente. Entonces eso es importante también, esa definición de política contable también sería un servicio distinto de la auditoría que crearía o podría crear una amenaza de autorrevisión y que no sería permitido por lo menos para clientes de interés público, ¿verdad? También podemos tener servicios de no auditoría relacionados con asesoría y recomendaciones. Esto es muy común. Sigue siendo permitido, por ejemplo, eh, brindar servicios de asesoría y recomendaciones siempre y cuando se cumpla con esta excepción, que es que surja en el curso de la auditoría, teniendo en cuenta que la firma, por ejemplo, no asume funciones gerenciales y que realiza la identificación y evaluación de otras amenazas, por ejemplo, distintas de la autorrevisión, por ejemplo, podría ser de interés propio, ¿verdad? La amenaza de interés propio que tiene que ver con que cuánto voy a cobrar por ese servicio, ¿verdad? Y qué tanto me interesaría por ese servicio. La firma también tiene que ser capaz de demostrar que surgió dentro del marco de trabajo de auditoría. El lugar más común para identificar este tipo de servicios
es nuestra carta de la gerencia. La carta de la gerencia tiene recomendaciones de control interno, ¿verdad? Algunas sugerencias de control interno, de mejoras al control interno, y producto de esas mejoras podrían surgir servicios de no auditoría adicionales debido a esa recomendación. Bueno, el cliente se acerca pidiendo apoyo, asesoría para que le ayudemos a mejorar en su control interno, ¿verdad? Entonces, eso podría ser permitido. Esa es la excepción. Ahora, si ese servicio no surge dentro del marco de la auditoría, no es permitido. ¿Cómo afecta esta prohibición a los servicios cuya permisibilidad estaba sujeta a materialidad? Evidentemente, antes el código de ética de las normas permitía ciertos servicios de no auditoría que inclusive podrían generar amenaza de autorrevisión siempre y cuando estos no fueran materiales para los estados financieros. Desde el punto de vista, en aquellos servicios de no auditoría cuya permisibilidad estaba sujeta a esa materialidad, ya no va a ser un factor. Es decir, ya no podemos decir, ah, bueno, es que este servicio de no auditoría yo lo puedo realizar porque, pues, no es material para los estados financieros. Esa prohibición ya está clara, está mucho más clara de que independientemente que sea o no sea material para los estados financieros, ciertos servicios como valoraciones, servicios fiscales, por ejemplo, cálculos fiscales de la provisión de impuestos sobre la renta, servicios de auditoría interna o relacionados con sistemas informáticos, legales, asesoramientos de marco jurídico, o finanzas corporativas que pueden ser valuaciones o pueden ser, por ejemplo, modelos de deterioro de activos que yo probablemente le ayude a hacer al cliente. Ese ya no sería permitido para clientes públicos, ¿verdad? Para clientes de interés público. Entonces viene la gran pregunta, ¿tenemos servicios diferentes de la auditoría en nuestros clientes de auditoría, que no estamos identificando de manera adecuada? Yo creo que los mayores retos para implementar estas nuevas normas, estas nuevas reglas, es identificar todos los servicios de no auditoría, incluyendo los que de pronto, por el uso, por la costumbre o por cualquier otro criterio, nosotros no necesariamente eh, estábamos identificando como un servicio de no auditoría. Les voy a poner 3 ejemplos que son muy, pero muy importantes. Servicio de preparación de estado financiero. Independientemente que yo lo ponga como un servicio aparte, en una carta convenio aparte, o le asigne un honorario o no. Es decir, puede estar o puede no estar, pero el punto es si nosotros lo estamos identificando adecuadamente. Entonces, en este servicio de preparación de los estados financieros incluye algunos, puede ser cualquiera de los 4 o 5 estados financieros básicos, secciones de políticas contables significativas o notas explicativas. Eh, Evidentemente nosotros conocemos nuestro mercado, ¿verdad? No saben cuántas veces en tenders, digamos, en propuestas con clientes prospectivos, he tenido que explicar esta situación de que nosotros no elaboramos o no brindamos un servicio de preparación de estado financiero. Es decir, nosotros como firma KPMG no lo hacemos, o sea, no brindamos ese servicio. ¿Por qué? Porque evidentemente podría crear algún tipo de amenaza de autorrevisión y no nos vamos a exponer a ese riesgo. Entonces, muchas veces yo he tenido que explicar que el equipo del cliente de auditoría tiene que preparar los 4 o 5 estados financieros básicos, incluyendo el flujo de efectivo. Las secciones de políticas contables significativas también tienen que ser elaboradas por el cliente de auditoría y todas las notas explicativas también, todas, ¿verdad? Y muchas veces he tenido que aclarar eso porque la réplica es no, eso no lo elaboramos nosotros. Nosotros lo que te vamos a entregar es la balanza, el balance general y el estado de resultados nada más. Todo lo demás, pues tiene que venir un documento ya con la opinión del auditor completo. Entonces, definitivamente, ahí tenemos que dar una pausa y explicar que no se puede. O sea, que nosotros no brindamos ese tipo de servicio. Ahora, ¿se puede realizar? Bueno, siempre y cuando no sea un cliente público, un cliente de interés público y no crea una amenaza de autorrevisión, se podría. Pero el mensaje aquí es
es un servicio de no auditoría y lo tenemos que identificar como tal, y en nuestro sistema de manejo de la calidad lo tenemos que evaluar de esa manera y documentar además nuestra evaluación de las amenazas y las salvaguardas para la prestación de ese servicio. Nosotros hemos optado por no brindar ese servicio y definitivamente pues no lo hacemos. Pero nuevamente, cada quien, el mensaje es, si lo voy a hacer, si voy a brindar este servicio de preparación de estados financieros, yo debo de hacer toda la evaluación que requieren las normas de calidad y también las normas de independencia y el código de ética. Otro que tenemos que tener cuidado también es el de edición de los estados financieros. ¿A qué me refiero con edición de los estados financieros? Bueno, yo tengo un staff de secretarias que edita los estados financieros del cliente, incluyendo, bueno, colocar las columnas adecuadamente, realizar, digamos, trabajos de edición importantes, agregar una tabla, agregar algún tipo de referencia o algún tipo de nota. Ese tipo también de servicio es un servicio diferente de la auditoría. Y como tal, como les digo, no es que no se pueda brindar, pero sí lo tenemos que identificar de manera adecuada en nuestro proceso de evaluación de riesgo y también en nuestro sistema de manejo de la calidad como un servicio de no auditoría. Otro servicio que podría caer en confusión, ¿verdad? Es la traducción de los estados financieros. Por ejemplo, yo elaboro los estados financieros en español, pero resulta que hay un usuario de los estados financieros que lo requiere en inglés. Bueno, eso es algo que debería generar el cliente de auditoría como parte de su proceso de elaboración de estados financieros. Sin embargo, no tiene los skills para realizarlo y me pide apoyo para que yo le genere una versión en inglés. Ese es un servicio de no auditoría, eso no es parte de la auditoría y como tal pues lo debemos de evaluar bajo estas nuevas normas, bajo estas normas, nuevas reglas y evaluar si crea o podría crear un servicio, una amenaza de autorrevisión, ¿verdad? Bajo estas nuevas normas. No me voy a detener mucho en esto, solo nuevamente mensajes de los tipos de servicios podrían ser valoraciones, ¿verdad? Servicios fiscales, servicios legales, servicios de asesoramiento en el marco de un litigio, eh, finanzas corporativas y también servicios de reclutamiento, que muchas veces también lo hacemos. Independientemente, nuevamente, independientemente que esté o no esté en una carta convenio, porque muchas veces hasta lo hacemos como un favor. Pero bueno, nuestra profesión es una, si no la profesión más regulada que hay, e inclusive un favor no necesariamente a la hora digamos, de estar defendiendo nuestra calidad de nuestra práctica, puede ser considerado como un servicio que no se debería estar identificando. Entonces si yo le ayudo a identificar un candidato y este candidato es parte de la alta gerencia, de la alta dirección, puede ser un gerente financiero, puede ser inclusive un contador que elabora los estados financieros, puede ser un gerente general. Definitivamente ahí es un servicio de no auditoría y lo tengo que identificar de esa manera y lo tengo que realizar de esa manera. Igual, servicios de contabilidad, ¿verdad? Están prohibidos. Antes se hablaba de que era permitido los servicios de contabilidad siempre y cuando fueran de manera rutinaria o mecánica. Ahora esto ya no es una excepción. Son todos los servicios de contabilidad, incluyendo también aquellos que son de naturaleza rutinaria o mecánica, como puede ser, como les mencionaba, pues la elaboración del flujo de efectivo, alguna nota, pues, que siempre la hago como auditor. Eso también queda prohibido. Servicio de apoyo al litigio, testigos, peritos, peritajes, ese tipo de cosas, son importantes que lo evaluemos. Y otros servicios de apoyo al litigio también, como los anteriores. Servicios de auditoría interna. Antes el código hablaba de que no se pueden prestar los servicios si estos afectan una parte significativa del control interno o a los sistemas de información. Es decir, lo hacía como decir, bueno, evalúe si la auditoría interna realmente es relevante en los sistemas de información financiera y si es relevante, pues no se podrá prestar ese servicio. En este caso, el código revisado ya habla de que no se podrá prestar servicios de auditoría interna si estos pueden generar amenazas de autorrevisión. Entonces siempre tenemos que estar evaluando las amenazas de autorrevisión.
Igual con los servicios de sistemas informáticos relacionados con la información financiera, ¿verdad? Antes se hablaba del el concepto de parte significativa en el sistema de control interno o que genere información significativa para los estados financieros. Ahora se elimina el concepto de significativo o de material. Ya estamos hablando de que no se podrá prestar servicios relacionados con sistemas de información. También esto va de la mano y porque es importante que hagamos la tarea de la primera parte bien, porque después tenemos que hacer esta evaluación sobre nuestros honorarios. Ya, para todos los clientes de auditoría, independientemente que sean entidades de interés público o no, debemos determinar de que los honorarios por servicios de auditoría y por servicios distintos de auditoría, si crean o no crean una amenaza de interés propio o si podría crear una amenaza de intimidación. ¿Qué es una amenaza de interés propio? Por ejemplo, los servicios de no auditoría representan inclusive un monto mayor a los servicios de auditoría. Eso crea una amenaza de interés propio porque al final de cuentas me va a interesar muchísimo mantener el servicio de no auditoría porque implica un mayor cobro que los propios servicios de auditoría. O también crear una amenaza de intimidación si yo dependo de un solo cliente, ¿verdad? Y una parte importante está concentrada en servicios de no auditoría, el cliente podría amenazarme a mí en quitarme los servicios de no auditoría, de esa manera me intimida y podría crear, digamos, ese tipo de amenaza. Entonces, por eso es importante. Por eso es que este nuevo requerimiento se tiene que determinar el nivel de honorario por servicio de auditoría que no podrá verse condicionado por la prestación de servicios de no auditoría. Entonces, uno tiene que hacer una comparación, por así decirlo, y tiene que tomar cuántos son los honorarios por servicios de auditoría y compararlo con los honorarios de servicios de no auditoría. Por ejemplo, para clientes PAI no puede ser mayor al 15%, es decir, los servicios de auditoría, digamos, son 100,000, por poner un número cualquiera, no puede ser los servicios de no auditoría mayor a 15,000. Y para los clientes no PAI, 30%, es decir, volviendo al ejemplo, si son 100,000, no podrían ser más de 30,000 los servicios de no auditoría. Entonces, esto tenemos que crear a lo interno los controles internos dentro de la firma para estar monitoreando esos porcentajes y que esos porcentajes no se excedan de lo permitido. Esto debe afectar la significatividad de la amenaza de interés propio. Entonces, para manejar el amenaza de interés propio, tenemos que crear estos nuevos controles, ¿verdad? En nuestros sistemas de manejo de la calidad. Y para entidades de interés público también está el requerimiento de comunicar anualmente a los encargados del gobierno corporativo si las amenazas creadas por el volumen de honorarios de la auditoría y la proporción de honorarios por servicios distintos de auditoría en relación a los honorarios de auditoría se encuentran en ese nivel aceptable. Es decir, para los clientes PAI, yo tengo que ir a la junta directiva o al comité de auditoría y exponer cuántos son el monto de honorarios por servicios de no auditoría y explicar al comité de auditoría si esto cumple o no con los nuevos requerimientos del código de ética. Entonces, eso es importante que lo tomemos en consideración y por eso tenemos que crear estos controles internos que nos permitan evaluar de manera adecuada si estamos cumpliendo con este requerimiento. También, en caso de que se aplicaran salvaguardas para reducir la amenaza a un nivel aceptable, también se deberá comunicar a los encargados. Por algún motivo, digamos, no cumplimos con los parámetros, ¿cuáles son las salvaguardas que nosotros hemos identificado? Por ejemplo, contrato a un socio concurrente, un socio revisor de calidad, que es independiente de la firma y que pues no tiene interés propio en la firma, y de pronto eso podría ser una amenaza que baje, una salvaguarda que baje el nivel aceptable de la amenaza. Bueno, eso lo tengo que comunicar también al comité de auditoría. También, bueno, aquí están las reglas, no me voy a detener mucho de cómo calcularlo, ustedes les queda la presentación de cómo se hace ese cálculo, tanto para entidades listadas como para entidades no listadas, ¿verdad? Por ejemplo, en las entidades listadas se incluyen todas las entidades relacionadas. En las entidades no listadas, solo la entidad auditada y sus subsidiarias, por así decirlo. Entonces, pero no me voy a detener mucho en esto. También, bueno, hay que comunicar a los encargados del gobierno corporativo
cuántos son los honorarios por servicio de auditoría, cuántos son por servicios distintos de la auditoría y la dependencia financiera, si es que existe. Si los honorarios para auditorías, por ejemplo, de clientes de interés público o entidades de interés público, representan más del 15% de los honorarios anuales de la firma, entonces tenemos que informarlo y comunicarlo al comité de auditoría y también informar si esto se va a dar o se va a continuar, o en caso de salvaguardas, pues también cómo se redujeron las amenazas. Y por ejemplo, si es el quinto año consecutivo con dependencia de honorarios, es decir, que es mayor al 15%, la propuesta para continuar como auditor de la entidad, es decir, cómo vamos a hacer para reducir ese monto, ¿verdad? Y que pues ya no tenga tanta dependencia en relación a ese cliente. Miren, todas estas reglas son muy complejas. Es por eso que las traemos siempre a colación, porque nuevamente nuestro código de ética y el código de ética del IFAC para nosotros es de estricto cumplimiento en Nicaragua, ¿verdad? Para todos, tanto para el que contrata servicios como para el que brinda servicios. Bueno, esto otro requerimiento nuevo, ya se los había comentado, la comunicación debe ser antes de la aceptación de la carta convenio, ¿verdad? Antes de firmarla, y también se informa a los encargados del gobierno corporativo si hay cambios significativos. Y se actualiza, bueno, al gobierno corporativo antes de la emisión del informe de la opinión de auditoría. Los nuevos requerimientos también, esto usualmente las entidades de interés público pues publican sus honorarios, pero si no fuera así, también pues hay un nuevo requerimiento para publicar los honorarios. Y nuevamente, todo esto tiene que quedar documentado en nuestros papeles de trabajo, recuerden. Entonces, para cumplir con el sistema de calidad, tenemos que cumplir con la documentación. Bueno, otras comunicaciones, nuevamente, hay que obtener la preaprobación antes de la contratación de cualquier servicio distinto de auditoría. Esto es muy importante porque, nuevamente, conocemos nuestro mercado y dos mensajes diferentes, ¿verdad? Para las firmas de auditoría, empiecen ya. Estamos ahorita en mayo. Entonces tenemos poco tiempo para empezar a acercarnos al cliente, conversar en relación a estas nuevas normas, pedirle que haga las coordinaciones con sus juntas directivas. No necesariamente todas las entidades de la junta directiva se reúnen mensualmente, entonces hay que coordinar, hay que ver agendas para poder hacer esa preaprobación, discutir con la entidad si tiene o no tiene una política. Y además brindar toda la información necesaria, tanto de la nueva norma, ¿verdad? Del código de ética revisado, como también de todos los requerimientos para que tomen ellos una decisión informada de cómo realizarlo. Entonces, lo que sugerimos o lo que les sugerimos es establecer un plan de comunicación y la obtención de la aprobación de todos los servicios. Entonces, ojo con las entidades que dejan la contratación de la auditoría externa muy extemporánea. Es decir, este es el momento indicado o el mejor momento en el año para contratar sus servicios de auditoría externa. Manden sus términos de referencia, acérquense a sus auditores externos, empiecen ya temprano. Se puede hacer una preliminar antes del cierre del año para que ustedes tengan el suficiente tiempo para cumplir con todos estos requerimientos. No dejen la contratación del auditor externo para octubre, para noviembre, para diciembre. Ya es muy tarde. Y muchas veces, si no lo explicamos de una manera adecuada a los encargados del gobierno corporativo, también puede crear confusión o puede crear algún tipo de malentendido que no es lo que queremos. Lo que queremos es acercarnos a las juntas directivas, a los comités de auditoría con suficiente tiempo para comunicar todos estos requerimientos y para que podamos cumplir pues con los tiempos adecuados y poder empezar el trabajo mucho antes en el año para también poder tener pues, las auditorías concluidas antes, ¿verdad? Eso nos va a dar a nosotros un salto de calidad importante como auditores externos que pues, también va a ser después de beneficio para cada uno de nuestros clientes de auditoría. Así que bueno, eso era básicamente, recuerden siempre documentar en los papeles de trabajo
si el cliente tiene una política de aprobación, si no, ya la pueden ir trabajando con sus clientes de cuál va a ser su política de aprobación, principalmente si son clientes PAI. Nuevamente, esto es obligatorio para clientes que son considerados entidades de interés público, como pueden ser en Nicaragua los bancos, las microfinancieras que tienen regulador, también podría ser también las entidades de seguro, puestos de bolsa, entidades que cotizan en la bolsa de valores. Es importante que tomen en consideración estos elementos y que empiecen sus procesos de contratación ya, la definición de su política de aprobación para estos servicios diferentes de auditoría, para que también su auditor externo tenga el suficiente tiempo para analizar si surge de los servicios de una auditoría algún tipo de amenaza de autorrevisión que pues le impida brindar ese servicio como tal vez ya se había acostumbrado a que se brindara, ¿verdad? Eh, Nuevamente voy a dejar abierto, no sé cómo vamos a manejar el tema de las preguntas, pero estoy a la orden a cualquier pregunta. Excelente. Bueno, o quedó todo extremadamente claro, o sencillamente pues quedaron muchas dudas, ¿verdad? No, aquí les voy a dejar mi contacto. Cualquiera que tenga preguntas en relación a esto, me puede escribir a mi correo electrónico, no hay ningún problema. Sé que estos temas son medio delicados porque al final tienen que ver mucho pues, con la contratación de un servicio tan sensible como la auditoría externa. Así que nuevamente el mensaje es, empecemos ya, estamos en mayo, tenemos el tiempo justo, diría yo, para hacer esto bien, para que todo esto al cierre del año salga como tiene que salir de acuerdo a los nuevos requerimientos del código de ética que ya está vigente. Y no me queda más pues que agradecerles a todos la atención y quedo a sus órdenes nuevamente en mi correo electrónico cualquier pregunta que tengan. Así que muchas gracias y les deseo que el seminario pues sea de provecho y que aprovechen también el panel que queda ya al final y también todo el día de mañana. Muchas gracias a todos.